Ponte cómodo y goza de mi lectura. Todo y nada. Escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús. Novela y audiolibro con todos los derechos reservados. Capítulo 8. Una y otra vez pensé que Dallas había cometido un gran error al traer a la chiquilla a su familia. Ponerla en medio de dos chicos adolescentes a los que seguramente deslumbraría por su forma peculiar de vida, muy lejana a lo que ellos estaban acostumbrados. Por otro lado, Ronalda jamás permitiría una parentela de esa naturaleza con el joven Carlton. Luego pensé que tal vez Dallas lo hacía en una especie de venganza hacia su tía, pues la chiquilla era un torbellino y seguramente la haría delirar de rabia. Mi misión era reinstalarla al clan, al que por derecho de nacimiento pertenecía, llevarla al castillo Montgomery para presentarla ante Ronalda y que ella se hiciera cargo de su educación como lo hizo con el propio Dallas y como lo estaba haciendo con Kenneth y Carlton. Tuve que contener mi carcajada cuando se me dijo la tarea que debía realizar. Mi carcajada no era de burla, sino de absoluta incredulidad. ¿Acaso yo también formaba parte de esa venganza? Dallas tenía por cualidad mantener bien blindados sus pensamientos y planes hasta llevarlos a cabo en el momento exacto. Esa característica del elemento sorpresa que poseía era de todas la que más temía. En Edimburgo, luego de que acicalaran adecuadamente a la jovencita Rose Nessy y disminuyera su euforia por las buenas nuevas respecto a su vida, pude comunicarle el por qué ella debía cambiar de residencia hacia el condado de Aberdeenshire, al castillo Montgomery, su nuevo hogar. Con el trato directo con la joven pude notar la verdadera razón por la que Dallas se apiadó de aquella chiquilla que era efectivamente como un fantasma, suspendido en el tiempo, atrapado en un mundo que desconocía, pero al cual pertenecía. Rose Nessy era increíblemente parecida a su hermana fallecida Lilias, madre de Kenneth. La jovencita, que por su corta estatura lucía más joven que su edad real, era encantadora y risueña a pesar de vivir prácticamente sola su niñez y primera juventud. Era un diamante en bruto. Dallas me había contado toda su aventura junto a ella, la afinidad que floreció entre ambos casi inmediatamente a pesar del contraste de edades, la simpatía que despertó en él, sobre todo al conocer su historia y lo espontánea y cómoda que ella se mostraba en su compañía, como si se conocieran de toda la vida. Dallas sabía que ella era aquella chiquilla andrajosa que conoció dentro de la destilería en las bodegas tibias y húmedas, donde su padre Macaulay pasaba mucho de su tiempo junto a las barracas de whisky, tratando de elaborar un nuevo licor que llevara su propia marca y contribución a la historia del clan. Ahí fue donde un joven Dallas, a punto de su mayoría de edad, entendió que su padre también estaba trabajando en contribuir con algo de sí mismo que engrandeciera el apellido Montgomery, que no solo se conformaría con administrar lo ya recibido de su propio padre, sino que buscaba la forma de dejar su huella única dentro de la familia. Y esa inquietud de no conformarse también la heredó a Dallas. Aún se encontraba en esa búsqueda, en esa encrucijada entre el deseo y el deber. Por otra parte, los jóvenes Kenneth y Carlton quedaron entusiasmados con la idea de una chica dentro de una familia donde la voluntad de los varones era la que prevalecía. Claro, Ronalda era la excepción a esa regla en ambos sentidos. No estaba entusiasmada en lo más mínimo con la idea de una chica puesta al nivel de varones, pues la veía como una impostora, una usurpadora, un mal chiste del heredero que pretendía desestabilizar al clan con aquel disparate.
Ronalda era como un guerrero celta, blandiendo la espada constantemente en su mano derecha, y con la fuerza de su brazo izquierdo sostenía el escudo con el emblema de los Montgomery forjado a fuego en el metal, incrustado sobre madera de abedul, solo que sin barbas y con un buen peinado. Esa era la impresión exacta de aquella recia mujer. Era sin duda alguna una muestra de lo que simbolizaba el antiguo clan Montgomery. Como bien había anticipado, desde que Dallas me diera las órdenes a seguir, el joven Carlton Blaine cayó fascinado ante los encantos de la señorita Rose Nessy. Ronalda Montgomery no pudo ni quiso esconder o moderar su total repudio hacia la chica. Dallas estaba más que divertido con los reportes que le hacía llegar de los avances de la protegida, como la llamaba Ronalda, pues en total tosudez no quiso reconocerla como hija legítima de su hermano difunto. La mujer mayor se negaba a creer, aun con pruebas, que su hermano hubiese sido capaz de ocultar su segundo matrimonio con una mujer muy por debajo de su categoría, perteneciente a tierras altas. Esa era la razón que fastidiaba el orgullo desmedido por su abolengo de la gran Ronalda Montgomery, donde la tradición y el deber estaban por encima de cualquier otra cosa, de cualquier deseo, de cualquier pasión, incluso del amor mismo. En el poco tiempo en que Rose Nessy pasó de ser una simple moza en la destilería Montgomery a heredera de la familia, solo por debajo del mismo jefe del clan, el castillo Montgomery se convertía en algarabía total con la presencia de una chica, que parecía haber llegado abriendo puertas y ventanas para que los ancestrales fantasmas pudieran disfrutar de la calidez del sol. Una total paradoja. Para hacer oficial la decisión de Dallas ante la familia, mandó que se realizaran los juegos deportivos en las tierras altas, lugar de nacimiento de la madre de Rose Nessy, para darle la bienvenida al clan y que todos sus miembros la conocieran. Tanto los ancianos, cabezas del clan, como Ronalda lo sintieron totalmente inapropiado, pues ellos preferían la caza del pato ojo dorado, gansos grises y los gansos de pata rosada a los que eran aficionados. Sin embargo, las camadas más jóvenes se entusiasmaron con la idea de ese cambio en las estrictas tradiciones Montgomery y participaron activamente. Aún hoy, estoy seguro que Dallas se arrepiente de aquel acto, aunque él nunca hubiese imaginado el final trágico que tendría aquel mandato suyo. Kenneth Douglas murió al finalizar la jornada. El castillo Montgomery se sumió en una terrible melancolía. Dallas también la tuvo difícil en superar aquella pérdida. Se recriminaba el hecho de que ni siquiera tuvo el tiempo para relacionarse con el joven Kenneth, conocerlo mejor y estrechar sus lazos familiares. Le llevó un tiempo recuperarse de aquel evento fatídico. Pasó las siguientes noches bebiendo. Pareciera que el alcohol era lo único que le soltaba la lengua. No paraba de pedirle perdón a su hermana Lilias. Ahora, madre e hijo estaban juntos en la eternidad y Dallas tenía que aceptarlo de alguna forma. Tuvo que hacerlo cuando lo enteré de que la señorita Rose Nessy había abandonado el castillo Montgomery por cuenta propia y se había refugiado de su dolor en el que fuera su otrora hogar, la vieja destilería en Edimburgo. Entonces, levantándose de las cenizas, pude ver otra transformación en Dallas, ocupado y preocupado en otra persona que no fuera la suya. Fue en busca de Rose Nessy para brindarle consuelo y apoyo. Era la primera vez que lo veía hacer algo como aquello. Dallas estaba realmente interesado en brindarle a aquella joven dolorida un camino, una oportunidad de salir adelante, de ser educada adecuadamente y convertirla en una digna y buena mujer, como lo había sido su hermana mayor, Lilias. A ese cambio en Dallas sobrevino otro más, el mío, cuando me envió a comunicarle a la señorita Rose Nessy la decisión de ser enviada a Norteamérica a estudiar junto a Carlton Blaine,
otro de los herederos de la línea Montgomery, que en algún momento sería una de las cabezas principales del clan, como lo hubiese sido Kenneth Douglas. Atestigué que Dallas estaba repitiendo la misma acción que tuvo su señor padre conmigo. Le admiré por ello, le alabé el gesto. Dallas había dejado de centrarse en sí mismo por completo para ver por la seguridad y estabilidad de alguien más, su media hermana. Fue entonces que comencé a ver a esa chiquilla que fue culpada injustamente por la muerte de Kenneth, con ternura y cierto dolor. Fue palpable que la chica sufría mucho por el deceso de su sobrino. Ellos habían hecho una conexión inmediata. Al ser tan jóvenes, el entendimiento de la sangre fue mutuo. Esa actitud en el joven Kenneth de defender a este nuevo miembro de la familia, volviéndolo arrojado y rebelde, cuando siempre mostró un carácter dócil por su estado delicado de salud, aunado a que Ronalda no ocultaba su desprecio por la joven, pues ciertamente culpaba a la protegida del jefe del clan por aquel desafortunado evento. Y también culpaba a Macaulay por haberla impuesto en su familia, por instalarla como heredera legítima, aunque nunca lo externaba en voz alta. Cuando la acompañé en su viaje hacia América, una vez que aceptó los designios del jefe del clan para su educación y un nuevo cambio de aires, pude conocerla un poco mejor. Era realmente una chica fascinante con muchas cualidades, otras tantas que debía pulir y otras que seguramente la harían única a donde quiera que fuera. Dallas había hecho un acierto con esa chiquilla huérfana, ahora en camino de convertirse en una digna Montgomery. En aquel viaje también sucedió algo extraordinario que no me pasó por alto y que guardé dentro de mí, como si supiera que luego habría que atesorarlo de alguna manera. Rose Nessie Montgomery conoció en aquel viaje por barco al hijo menor del congresista Mark Villadoms, el joven Brent A. Villadoms. Al principio no tomé mucha importancia al encuentro de ellos dos, encubierta la tarde de otoño, porque la señorita Rose Nessie mencionó que el americano se asemejaba al joven Kenneth. Aquel comentario distrajo por instantes mis pensamientos, que estaban dirigidos a Cambridge y a Dallas, preguntándome cómo estaría, si se sentiría mejor de ánimos, si regresar a la vieja ciudad de sus correrías estudiantiles le traería recuerdos. Lo extrañaba. Era la primera vez después de mantener nuestra secreta relación en Lodge of Skin que nos separábamos. No podía estar demasiado tiempo sin saber de él, sin verlo, sin tocarlo, al resguardo de las sombras, sin amarlo. Faltaban pocos días para volvernos a encontrar. Él se había adelantado a Massachusetts para arreglar el ingreso de la señorita Rose Nessie en el distinguido colegio para damas de alta sociedad, La Piedad, donde según iban todas las hijas solteras de poderosos americanos y extranjeros a instruirse en cómo ser una buena esposa para un buen partido y futuro marido, escogido cuidadosamente por sus familias. Pronto nos veríamos de nuevo. Yo estaba ansioso de poder verlo en circunstancias muy diferentes. Me agradaba observar lo bien que Dallas se sentía con ese look desaliñado que parecía adorar. «No es apto», escuché la voz ruda de Ronaldo en mi cabeza, condenándolo, mientras sonreía al imaginar su cara desencajada por la cólera. Dallas jamás permitió que ella o nadie del clan lo viera así, pero ahora yo tendría el privilegio de verlo como adulto, por primera vez, vistiendo formal e impecable, perfectamente acicalado, usando el nombre que lo embestía como el jefe del clan Montgomery. Seguramente luciría regio, vistiendo trajes hechos a medida. Esta vez me aseguré de que el sastre elegido y sus empleados no fueran mano larga. Si alguien habría de tocar, de rozar siquiera el espléndido cuerpo de Dallas, ese mano larga sería yo. En la soledad de mi camarote, deleitándome con todos esos dulces pensamientos, de pronto me vino aquella epifanía. Villadoms. Brent Arthur Villadoms.
Laila Rosaura Villa-Doms Green. Los jóvenes estaban emparentados, eran primos. El destino se manifestaba inalterablemente. Hermano y media hermana, relacionándose por cuenta propia con lo que se podría decir era lo equivalente americano a la realeza inglesa, los poderosos Villa-Doms. ¿Qué sucedería después? Quizás nada, quizás todo. Y sucedió. Rose Nessy se enamoró de Brent y el joven Villa-Doms de la señorita Montgomery. Dallas estaba muy complacido con aquel romance juvenil entre ambos chicos. Incluso tuvo que hacer de hada madrina para la señorita Rose Nessy al llevarle un traje de gala al colegio en donde, a nombre de su hermano Macaulay, para que pudiera departir en una fiesta donde fue invitada por Carlton Blaine. El joven no podía sacarse de la cabeza a su prima segunda y estaba intentando acercarse a ella después del fallecimiento de Kenneth. La fiesta se llevó a cabo entre los hijos de prominentes personalidades de la ciudad. Carlton estudiaba en la Facultad de Leyes. Vaya líos en los que me metía Dallas. Andar consiguiendo vestidos de fiesta para una jovencita entusiasmada por departir en la alta sociedad del estado de Massachusetts. En cierta forma me enternecía de alguna manera. Ni Dallas ni yo podíamos imaginarnos en ese momento que la razón de tal euforia de Rose Nessy por asistir a aquella fiesta era porque, al igual que su primo Carlton, Brent Villa-Doms también estudiaba en la misma facultad y muy seguramente se encontrarían allí. Lo deduje tiempo después. La señorita me sorprendía cada vez más. ¿Quién podría negar que llevaba la sangre de Macaulay Montgomery XIII? Ella, al igual que su padre y su hermano Dallas, iban por lo que deseaban. Y esa resolución en la joven, que no anticipé antes, debía poner en alerta máxima mis sentidos. Pero no fue así. El corazón de la señorita Rose Nessy estaba sanando de la pérdida de su sobrino y querido amigo Kenneth, que en los meses en que convivieron fueron felices y departieron como cualquier familia normal que se conoce desde la cuna. Después de todo, fue él la única familia cercana que conoció, además de Dallas. Desafortunadamente, la hermana de su padre, Ronalda, no podía entrar en esa categoría. Mientras ella sanaba el suyo, el corazón de Dallas sanaba al unísono, y eso para mí era más que suficiente. Mi querido Laird había hecho una especie de empatía con la chica muy especial. Él la hacía sentir que era su amigo, más que su hermano mayor y jefe del clan. Abolió entre ellos esa línea infranqueable de respeto autoritario que tanto se ufanaba Ronalda en imponer. Así consiguió enterarse de primera mano de las travesuras que su hermana armaba. Dallas había decidido no alejar más a la única familia que le quedaba. Disfrutó mucho de la compañía de Lilias cuando él era un niño, pues su madre había muerto en el empeño de traerlo al mundo a costa de su propia vida. Edith Montgomery sabía lo que eso significaba para el clan, para su esposo, para todos. Luego Lilias contrajo nupcias y, como era natural, ya no había el mismo contacto ni el mismo tiempo. Ella tuvo a su primogénito Kenneth y las cosas empeoraron para Dallas al morir su padre, y casi inmediatamente Lilias lo siguió a la eternidad. Ronalda lo tomó a su encargo y ahí estuve yo para ayudar en lo que fuera necesario a que ese joven con un destino trazado llegara a buen puerto, como se lo había prometido a su padre. Prometí ser más que un guía, ser una sombra constante, un aliciente, una roca dura y firme donde Macaulay Dallas pudiera sostenerse. Prometí ser un amigo leal. Prometí dar la vida por él. Cuando nos reunimos, Dallas no podía dejar de hablar de las aventuras de la señorita Montgomery en aquel estricto colegio y de la curiosa casualidad de conocer al joven Villa-Doms y ayudarlo,
sin saber cuál era su nombre o identidad en un desafortunado momento. Cuando el joven comenzó a frecuentarlo en la oficina que Dallas abrió en Cambridge, donde se empecinó en trabajar para sostener una estrecha relación con su media hermana, hizo una estrecha amistad con el primo de Laura Rosaura Villadoms. Dallas jamás me mencionó que hablaran sobre ella en ninguna ocasión. Lo que sí me mencionó fue que el chico estaba enamorado, confundido, y que necesitaba desesperadamente un amigo que lo escuchara. Dallas me confió que se veía reflejado en aquel joven desubicado, que podía sentir su dolor, su insatisfacción y su soledad. Poco a poco fue descubriendo también cómo el amor iba moldeándolo al grado de volverlo un poco idiota. Decía con una mueca burlona. No pude evitar sonreír con las palabras de Dallas porque yo mismo me veía reflejado en ellas. Yo me convertía en un idiota cuando estaba a su lado, cuando estábamos solos, sobre todo cuando estábamos en cueros, el uno frente al otro sin ningún temor a fingir, sin un solo recelo que nublara nuestras mentes. Dentro de la muda habitación, nuestras pieles ardían por sentirse y el tiempo se detenía para observar a dos hombres entregándose sin reservas, pronunciando nuestros nombres en el mismo tono más dulce jamás expresado. Podía comprender al joven Villadoms. Estábamos idiotamente enamorados. Menuda sorpresa se llevó Dallas al enterarse que la chica que desvelaba los sueños de aquel joven atrapado por la tradición de su familia en la activa carrera política de su país era nada más y nada menos que la señorita Rose Nessy. Mi sorpresa también fue mayúscula, que casi pude escupir una risita nerviosa y cínica. Antes de que Dallas comenzara a pronunciar las primeras letras de aquel nombre, yo ya lo había adelantado en mi mente. El destino estaba manifestándose ciertamente. Los Villadoms estaban ligados a los Montgomery. Ya no me cabía duda. Me apetecía pensar que sería la señorita Rose Nessy quien estrecharía ese lazo con la elitista sociedad americana. Una huérfana llegando a las más altas esferas. No estaría nada mal. ¿Por qué no? Yo no era nada y ahora, a pesar de que materialmente vivía la vida al estilo de un magnate, apenas tenía 1 año siendo feliz. Esa tremenda casualidad entre las familias Montgomery y Villadoms, a falta de una mejor palabra, sería solo el principio. Al reflexionar sobre aquella situación y visualizar el paralelismo de esas 4 diferentes personas, no pude evitar sentir ese pinchazo en el pecho. Yo era feliz. A pesar de las circunstancias, me sentía pleno. Sabía por medio de Dallas que el joven Brent Arthur también era idiotamente feliz, más de lo que había sido en su joven vida antes de Rose Nessy. Lo mismo me pasó a mí. Antes de relacionarme con Dallas de forma íntima, ambos amábamos a los herederos del clan Montgomery, pero ¿ellos nos amaban? Hasta donde sabía, ninguno de los dos nunca había hablado de amor. Aunque ese amor fuera tan palpable que por eso mismo nos había idiotizado, ¿habría diferencia entre el decir y el no decirlo? Me encantaría tanto escucharlo de ti, dije en voz baja. El tono suave y melancólico de mi voz entró por mis oídos, produciéndome un agridulce dolor en medio del pecho, porque lo sentía. Sentía ese rotundo sí, pero el oído y el alma necesitan ser amados también de la única forma en que saben ser amados. Dallas se mostró contento con la naciente relación de los jóvenes, la aprobaba y se mostraba satisfecho de que Rose Nessy volviera nuevamente a sonreír, como cuando la conoció. Con un envío especial me solicitó hacerle llegar un tartán distintivo del clan Montgomery, donde adjuntó una dedicatoria para su media hermana de puño y letra, reiterándole su apoyo como su hermano, como jefe del clan y como amigo. Me encantaba ver a Dallas así de optimista,
sosegado, satisfecho con su obra. Podría jurar que estaba feliz. Nunca lo vi venir. Desapareció en mis narices. Dejó una pequeña nota en la casa Montgomery de Cambridge con instrucciones para mí. Volvió a romperme el corazón. Sus palabras cifradas en la misiva impersonal arrancaron mis lágrimas. De haber sabido que aquella noche en aquel suburbio escondido era su despedida, mi cabeza se llenó de dudas. El apellido Viladón volvía a sonar en mi mente como una alarma. ¿Habría encontrado de nuevo a Laila? ¿Iría a buscarla? Pero aquella noche en las afueras de la ciudad, en la pequeña y solitaria residencia que alquilé para nuestros encuentros, sus besos, sus caricias, su entrega fue total. No podía dudar de su afición a mi persona. Despertar desnudos en aquella cama donde seguramente hubo huellas de muchos furtivos amantes. También dejamos nuestra marca. Nuestros gemidos haciendo eco en las paredes de madera, nuestro calor, nuestro ardor saciado, nuestros besos hambrientos, nuestro cansancio y mi ingenua sensación de seguridad y absoluta confianza. Antes de salir el sol, cada uno tomó su camino en sentidos contrarios. Fue la última vez que lo vi. Mientras la alborada esparcía su dorado velo sobre las obscuras sombras del bosque, coloreándolas de brillos, detuve mi marcha y miré hacia atrás. Dallas estaba de pie junto a su auto. Me miró y sonrió. Luego dio la media vuelta, se montó frente al volante y desapareció entre la fría bruma de la madrugada. Pasaron los meses. Pocas cartas llegaron a la casa Montgomery. Él estaba dándose la aventura de su vida, pero no había lugar específico al cual escribirle. Siempre se mantenía en movimiento, escribiendo cartas o telegramas en diferentes lugares. No quería ser localizado. Al menos tenía la decencia, el buen gesto, de hacerle saber a su clan, a través de mí, su mano derecha, que se encontraba bien. Estaba conociendo gente, trabajando con sus propias manos a favor de otros. Atravesaba la sabana en caravana, ayudaba a rehabilitar lugares, colaboraba en lo que podía, aprendía técnicas y dialectos, conocía diferentes costumbres e ideologías, hablaba con la gente, se relacionaba, curaba su propia alma. Su idílica satisfacción daba un poco de felicidad a mi gris existencia. Ronalda sabía que estaba de viaje. Había un par de cartas para ella. Yo desconocía su contenido, pero por su reacción, al parecer estaba en completo desacuerdo. Cuando me cuestionaba acerca de Macaulay, lo único que podía decirle era que seguía órdenes. Seguía instrucciones y me tragaba mi soledad, el terror, el desasosiego que me helaba el alma, esperando con ansias la próxima carta para saber que él estaba bien. Odiaba que no me hubiera hablado de sus planes. Sabía que lo había hecho para que no insistiera en ponerle una escolta personal, pues sabía que de todas formas lo haría, aunque no estuviese de acuerdo. No podía soportar la idea de que algo le sucediera. Esa idea me aterraba y me hacía tener pesadillas. Y lo odiaba por eso, por mantenerme en este suplicio. Pero no había ningún acuerdo entre nosotros, al menos ninguno que hubiera sido expresado con palabras. No era ni había sido un hombre religioso. Para mí, Dios me cerró las puertas de la gloria, esa que está prometida a los mortales que llevan una vida recta, cuando tuve que verme obligado a vender mi infantil inocencia para poder sobrevivir. Ahora estaba hincado fuera, al pie de esa misma verja dorada y alta, bañada en llanto, suplicando para que no le ocurriera nada malo a Dallas. Cada día rogaba para que él volviera a casa sano y salvo. Mientras lo hacía, a solas en la oscuridad de mi habitación, temblaba de miedo. El último cable que recibí contaba escuetamente, como solo un telegrama puede serlo, que Dallas se dirigía a Italia.
Esa noticia me dejó frío. Los rumores de que un conflicto armado se avecinaba eran cada vez más fuertes y frecuentes. Los mercados inestables se tambaleaban peligrosamente, pues puse todo mi empeño en mantener rígido y erguido el emblema Montgomery, poniendo el doble de esfuerzo en que nuestros negocios con el whisky no fueran arrasados por la histeria que estaba por desatarse. En esa dura empresa estaba cuando, después de 2 semanas y otra más, no hubo telegrama de Dallas. Ya debería estar de vuelta, al menos más cerca de Escocia. En cuanto terminó el día marcado para recibir sus telegramas, la desesperación se apoderó de mí. Dejé todo y salí en su búsqueda. Moví dentro de mis recursos, que no eran pocos, cielo, mar y tierra para encontrarlo. Nada. A Macaulay D. Dallas Montgomery. A mi Dallas se lo había tragado la tierra. Fueron días, semanas y meses de total obscuridad. Me mantenía ocupado para no caer en las garras de la desesperanza. Un día llegó un aviso importante del colegio para señoritas La Piedad. Yo estaba evaluando las noticias que me llegaban de Italia, donde, según testigos, alguien con la descripción de Dallas había viajado furtivamente en un tren de carga por la provincia. Era el tren aquel que fue descarrilado por sediciosos, en el cual hubo víctimas, hacía apenas unos días atrás. Me desplomé sobre el sillón. ¿Era tiempo de buscar a un hombre vivo o muerto? Me negué rotundamente a aquella abominable idea. Luego vi el recado urgente encima de todos los papeles que llenaban el escritorio de la biblioteca de la casa Montgomery en Cambridge. No podía alejarme de allí, puesto que Dallas había iniciado un nuevo mercado de whisky escocés en tierra americana. Con lágrimas amargas surcando mis ojos me levanté, tomé mi maletín y salí rumbo a Italia para seguir el recorrido del hombre con la descripción de Dallas que las pesquisas habían arrojado. No me importaba andar sobre sus pasos si eso me llevaba a él. No importaba cuánto tiempo me tomara. Iba a encontrarlo y traerlo a casa, a como diera lugar. Después de un mes atravesé de nuevo las puertas del despacho de la casa Montgomery. Regresé con varios kilos menos y las ilusiones rotas. Volví sin noticias y con las manos vacías. Por primera vez traté de convencerme que aquello no fue una completa pérdida, sino todo lo contrario. Había esperanza, aun si estaba regada sobre el suelo hecha añicos. Cuando Dallas partió a estudiar de Aberdeenshire a Cambridge, abandoné toda posibilidad de formar parte de su vida de la forma en como lo deseaba. Y fue él quien terminó convenciéndome de que lo último que muere es el deseo mismo, revestido de una pizca de convicción y otra pizca de fe. No lo encontré por ninguna parte, y eso realmente era bueno. No regresé cargando sus huesos, al menos mi corazón seguía latiendo desbocado. Estaba en alguna parte, y hallaría la forma de encontrarme, porque era él. Era Dallas, quien siempre venía a mí. Con tal convicción, porque así había funcionado nuestra relación secreta, me prometí que le haría el trabajo menos complicado si salía a su encuentro. Quizás en un afortunado giro del destino, a la vuelta de cualquier esquina íbamos a toparnos cara a cara. Y entonces le diría ahí mismo que yo lo... Las lágrimas no dejaban de surcar mi rostro. Tenía los ojos hundidos y algo irritados por la falta de sueño. Llevaba noches enteras sin dormir porque ahora el insomnio era mi compañero nocturno. Tenía que hacer algunos reportes y comunicarle a Ronalda Montgomery el resultado de mi investigación. Estaba comenzando a hartarme ser una especie de ave de mal agüero, pues solo le llevaba malas noticias a esa pobre mujer.
Sabía que ella no había llevado con Macaulay la mejor relación, pero al parecer había envejecido otra década entera desde que supo de su desaparición. La descendencia de su hermano estaba prácticamente perdida, y sabía que ella se sentía culpable y estaba cuestionándose si hizo o no un buen trabajo y si ahora era un buen momento para aceptar a Rose Nessy como lo había hecho Dallas. Yo sabía eso porque yo mismo me lo estaba cuestionando día con día. El haberme enamorado de Dallas hizo que bajara la guardia, que aligerara los preciosos deberes que me fueron conferidos. Yo debía de cuidar de su bienestar, de su integridad, de su persona. Y mira qué bien lo hice. En ese momento ni siquiera sabía dónde estaba. Si estaba recluido en el infierno por mi causa o si por un milagro Lilias lo había llevado a su lado para que pudiera tener todo el tiempo de la eternidad para conocer a Kenneth. Todos esos lúgubres pensamientos pesaban sobre mi conciencia y no podía apartarlos tan fácilmente. Me perseguían como una sombra. No me importaba ya si Dallas tomó ventaja de mis sentimientos hacia él. El rencor que pude llegar a albergar por haberse ido sin decírmelo había desaparecido. Solo quería que volviera. Ese era mi único deseo, que volviera a donde pertenecía y yo, con gusto, tomaría su lugar en el inframundo. ¡Ay, infelices! ¡Cuán dulces ideas! ¡Cuántos deseos no los trajo el doloroso paso! Francisca, tus martirios me hacen llorar triste y piadoso. En tiempo de los dulces suspiros, dime pues, ¿cómo amor os permitió conocer deseos tan peligrosos? Repetí en mi mente esa fracción del canto quinto donde Dante le habla a Francesca sobre el pecado que la tiene sumida junto a Paolo en el segundo círculo del infierno. Se me formó un tosco nudo. Luché tratando de tragar saliva mientras un profundo sollozo surgía de mi pecho y liberaba mi garganta. No hay mayor dolor que, en la miseria, recordar el feliz tiempo. Y eso tú, doctor, lo sabe. Repetí en voz alta mientras mis lágrimas no dejaban de caer. Liberando un poco de la presión que aquejaba mi pecho tan continuamente, pude al fin sentarme en el sillón a la cabecera que por derecho le pertenecía a Dallas. Descansé los brazos sobre el fino escritorio. Luego tallé mis ojos intentando darle un poco de descanso al ardor que los aquejaba. Me recargué por completo en el mullido respaldo mientras cerraba los ojos y permitía que las emociones respiraran y dejaran de agitarse violentas dentro de mí. Debía permanecer con la cabeza fría y poder pensar con claridad, aunque eso me significara un esfuerzo mayor. Después de respirar repetidas veces, abrí los ojos y dejé vagar la vista sobre el escritorio. Todo estaba igual a como lo dejé cuando salí con prisa hacía un mes. Todo estaba intacto, excepto por 3 sobres, 2 de ellos con un elegante sello en sepia. Reconocí ese sello. Era del clan Montgomery. El otro sobre con sello rojo era del Colegio para Señoritas La Piedad. Entonces recordé que justo antes de partir llegó una misiva, pero no reparé en ella. Ahora había 3. Con desengano tomé los sobres. El más antiguo de ellos venía directamente de la oficina de la rectora, y los otros 2 eran de Carlton Blaine, dirigidos a Macaulay D. Montgomery, el responsable de... Faltaba un sobre y un nombre, el de la señorita Rose Nessy. El corazón me dio un vuelco como si heladas ráfagas lo hubieran azotado de pronto en todas direcciones. Por instinto abrí la primera misiva apenas con fuerzas.
Señor Macaulay D. Montgomery, se hace de su conocimiento que la señorita Rose Nessie Montgomery, estudiante de nuestra prestigiosa escuela, ha desaparecido de nuestras instalaciones. Tememos que haya huido. Fue hace un mes. Balbuceé apenas mientras la carta caía de mis manos temblorosas. Y entonces sobrevino el caos. Continuará.